Hola, buenas noches a todos, bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo y muchísimas gracias por escucharme. Hoy vamos a comentar una película que se estrenó hace pocos meses en el cine, creo que fue por abril o por mayo cuando se estrenó en las salas de cine, y que yo he podido adquirir hace muy poquitos días en el formato Blu-ray. La película de la que vamos a hablar esta noche es la continuación de un film ya estrenado en el año 2019 y que también a su vez era la secuela de una de las series de mayor éxito de los últimos tiempos. Para mí una de las mejores series, o se podría decir que la mejor serie de televisión junto a Juego de Tronos. Estoy hablando de la serie Downton Abbey, que empezó su andadura allá por el año 2010 y que incluyó 6 temporadas realmente magníficas, todas ellas magistrales. Y como os he expuesto anteriormente, en el 2019 el director Michael Engler y el guionista Julian Fellowes, el guionista original de la serie, también escribieron y dirigieron lo que fue la continuación de esta serie prácticamente por petición popular. Los personajes de Downton Abbey se han convertido, se puede decir que ya no solo en Gran Bretaña, sino se puede decir que en el mundo entero, en unos personajes ya no solo de una serie y de una película, sino que son personajes que ya pertenecen prácticamente, se puede decir, que a la cultura popular. Y siguiendo a la tradición, pues el guionista Julian Fellowes escribió el guión para una nueva película que ya os digo se estrenó creo que en abril o en mayo, hace ya muy pocos meses en los cines, y que yo he adquirido hace ya muy poquito en formato Blu-ray. Esta película es nada más y nada menos que Downton Abbey, una nueva era, que pertenece al género de los dramas de época. Los dramas de época a mí siempre ha sido un género que me ha gustado muchísimo, debido a la ampulosidad de la puesta en escena, la dirección artística, los decorados, en lo que se refiere al vestuario, y también a las interpretaciones de los actores que representan el comportamiento de unas personas que no pertenecen, digamos, a nuestra historia contemporánea, sino que son prácticamente 70, 100, 120, 150, 200 años atrás de lo que es nuestra historia actual y que tienen un modo de ver la vida, una serie de costumbres y tradiciones muy marcadas. Dentro de lo que son los dramas de época, dentro de la historia de la cinematografía mundial, ha habido grandes cantidades de películas de época, ya no solo estadounidenses filmadas en Hollywood, sino también en Europa. Realmente yo creo que en Europa ha sido donde los dramas de época realmente han calado mucho más y donde mejores películas se han realizado. Evidentemente en Italia tuvieron a Luchino Visconti, director de esa magistral obra maestra que es evidentemente El Gato Pardo, pero también creador de otras grandes películas como Muerte en Venecia, como Luis II de Baviera, Ludwig, que todas estas las tenéis aquí comentadas en el canal, y otras tantas películas de época que ya iré comentando aquí a lo largo de la vida del canal. Pero también se puede decir que los británicos no se han quedado atrás para nada. Dentro de lo que han sido el cine de los últimos 20 o 30 años tenemos que destacar la figura de James Ivory, que es un director norteamericano, pero que está calificado allí en Estados Unidos, en Hollywood, le conocen como el director estadounidense más británico de todos, porque la mayor parte de su filmografía han sido pues películas inglesas. Se ha ido a Gran Bretaña, a Inglaterra, a filmarlas, y nos ha dado grandes joyas como puedan ser Las Bostonianas, Maurice, Regreso a Howard's End, Lo que queda del día, La Copa Dorada, la mayoría de producciones de época. Pero realmente para mí los ingleses y los italianos se puede decir que son los grandes campeones de los grandes dramas de época. Aunque fijaos la dicotomía en ese aspecto, para mí, que soy un gran admirador de los dramas de época, mi película favorita es La Edad de la Inocencia, que es una película norteamericana, pero en donde Martin Scorsese se puede decir que tuvo, digamos, o que cambió su estilo haciéndolo más anglosajón, por así decirlo, en lo que son las interpretaciones de sus personajes, en lo que es el drama intrínseco que tienen cada uno de los personajes, la interpretación, la puesta en escena. Realmente es un género, los dramas de época, que se puede decir que en los últimos tiempos no se puede decir que a lo mejor haya desaparecido por completo, pero como la gran cantidad o como la gran mayoría de los géneros de las películas de hoy en día han quedado absolutamente opacados por el género de los superhéroes, de Marvel, de Warner y más películas de acción y de aventuras, y que el cine realmente de época pues ha quedado un poco opacado por otro estilo realmente. Pero que realmente las películas de época son películas que están destinadas más para un público más adulto, capaz más o menos de visualizar y de entender realmente todo lo que son las costumbres y las tradiciones de la época que refleja o que reflejan las películas de este género.
Se puede decir que Downton Abbey, una nueva era, al igual que la serie de televisión o que la película del 2019, es una película que, digamos que refleja a pies juntillas todo el costumbrismo y todo el tradicionalismo anglosajón y británico, por extensión, de las películas de época que siempre se han realizado en aquel país. Es decir, siempre Inglaterra, cuando han tenido que filmar series o películas de época, ya sea evidentemente para reflejar las costumbres, las tradiciones, han sido películas, han sido temas bastante adultos, que han profundizado mucho en los dramas de los personajes, con personajes que siempre han tenido, digamos, como un tour de force emocional dentro de sí mismos, y que todo eso se ha reflejado, pero dentro de un marco histórico muy determinado. Ya puedan ser, en este caso, por ejemplo, los años 20, en el caso de Downton Abbey, una nueva era, pero también películas basadas en la época victoriana, en 1800 o 1890, 1880, incluso también en siglos anteriores como 1700, reflejando evidentemente lo que es la historia de los ingleses. Los ingleses han sido siempre unas personas, cuando se han dedicado al cine, pero mucho más al cine de época, que han reflejado sus tradiciones y sus costumbres de una manera muy férrea, pero también de una manera muy clara y muy concisa. Y se puede decir que Downton Abbey, una nueva era, no es una excepción, sino que se puede decir que es la constatación más palpable de todo esto que os estoy diciendo. Downton Abbey, una nueva era, sigue, digamos, pues todos los acontecimientos que terminaron con la antigua, mejor dicho, con la anterior película del año 2019. Pero en este caso no vamos a tener una única línea narrativa. En la película de Downton Abbey, en la anterior, que no tenía, por así decirlo, otro título como en esta ocasión, que se subtitula Una nueva era, sino que era solo Downton Abbey The Motion Picture, es decir, como digamos una continuación en toda regla de lo que era la serie estrenada en televisión. Acordaos que lo que era, o habían cargado las tintas en lo que era, digamos, la visita de lo que era el rey Jorge VI al castillo de los condes de Grantham. Pero en esta película se puede decir que han ido un paso más allá, en lo que se refiere no solo a una única línea narrativa, sino que vamos a tener dos. Digamos que las dos líneas narrativas no tienen el mismo interés dentro de la película. Al menos a mí como cinéfilo ha habido una más que me ha interesado mucho más que la otra, pero que tienen dentro de la película, digamos, el mismo protagonismo. Dentro de lo que es Downton Abbey, una nueva era, nos volvemos a encontrar con todos los actores, porque todos ellos no fallan, todos los actores tanto de la serie original como de la película anterior. Maggie Smith, Hugh Bonneville, Elizabeth McGovern, Jim Carter, Imelda Staunton, todos están realmente magníficos, y unas nuevas incorporaciones como Laura Haddock y Dominic West. Es decir, Laura Haddock y Dominic West, actores realmente que están como las estrellas invitadas dentro de lo que es el mundo de Downton, al igual que los actores que hacían de los reyes de Inglaterra fueron también parte de los protagonistas de la anterior película. Es decir, que para estas dos películas, y sobre todo para esta, se puede decir que se ha conservado todo lo que es el núcleo de los actores que hicieron grande la serie de televisión, y también unos nuevos, más cinematográficos, menos televisivos, más cinematográficos, que le den ese punto, digamos, de novedad dentro de lo que son las líneas narrativas y dentro de lo que es la historia. Y ya os digo que son Dominic West y Laura Haddock. Dentro de lo que es las líneas narrativas, lo que nos cuentan Downton Abbey, una nueva era, argumentalmente hablando, luego ya hablaremos de la parte técnica porque hay que hablar de esta película, de la puesta en escena. Es más, yo creo que es un aspecto tan sumamente importante que yo creo que antes de desgranar lo que es el argumento, de lo que es el guión, cabría hablar de lo que es la puesta en escena. Cuando hablamos de la puesta en escena de lo que es una película de época británica, tenemos que hablar de la perfección más absoluta. Es decir, yo creo que los ingleses ya os digo, los italianos, pero también los ingleses, los italianos tenían a Luchino Visconti, y los ingleses han sido los que mejor puesta en escena han podido desarrollar en sus películas de época, debido a ese costumbrismo y a ese tradicionalismo de lo que os he estado hablando anteriormente. Todo lo que es el decorado, la iluminación, los interiores del castillo de Highclere, que nuevamente vuelve a ser la gran mansión de los condes de Grantham.
todo lo que son los exteriores y también los interiores de esa pequeña villa francesa que forma parte de lo que son las tramas, que ahora las comentaremos en el argumento. También lo que es la línea narrativa de lo que es ese homenaje, porque dentro de esta película se hace un homenaje realmente al cine, y también lo que es al cine mudo, y el cambio de lo que fue el cine mudo al cine sonoro, absolutamente magistral. Realmente lo que tenemos dentro de estas líneas narrativas es una puesta en escena tan sumamente cuidada y estudiada, que realmente todo esto debería estudiarse, o la puesta en escena, tanto de la serie Downton como de las dos películas, que son sus secuelas oficiales, debería estudiarse en las escuelas de cine. La precisión milimétrica que tienen los directores y creadores, tanto de dentro de la serie de televisión original como de las dos películas que ya hemos visto de Downton Abbey, la precisión, lo que es el comportamiento de los personajes, la manera en que tienen de llevar lo que es el vestuario, conforman, digamos, como yo siempre os digo, como un todo indisoluble, que hacen de Downton Abbey, digamos, la perfección en la puesta en escena llevada a su máximo esplendor. El cuidado en el vestuario, pero ya no solo eso, la manera en el que los actores y las actrices llevan el vestuario, lo que es su manera de hablar, de gesticular, su comportamiento y sobre todo la manera de afrontar tanto las alegrías como las tristezas dentro de lo que son las historias de esta película son absolutamente ejemplares. Porque Downton Abbey, una nueva era, es una película que dentro de su puesta en escena se puede decir que tiene toques de humor, pero también tiene toques muy sombríos. Sin ir más lejos, y para no haceros un spoiler realmente importante, la película comienza con una boda, pero termina con un funeral. Es decir, es una película que nos habla sobre alegrías, pero también sobre tristezas. Es decir, se puede decir que en las películas, y también lo que era por extensión la serie, pero sobre todo Downton Abbey, una nueva era, es todo un arco narrativo que nos habla de muchos estadios emocionales. La alegría, la tristeza, la melancolía, la soledad, nos habla de muchísimas cosas, pero también nos está hablando incluso de la duda de algunos personajes en torno a lo que son sus antecesores, a lo que serán sus descendientes y el legado que nos puedan dar. Julian Fellowes es el encargado de volver a reescribir el guión tanto de la serie como de estas películas, mejor dicho, de esta película, de escribirlo, perdón. Y con la calidad que nos tiene acostumbrados, en 2 horas de metraje, Julian Fellowes es capaz de plasmarnos muchísimas subtramas dentro de lo que son las dos tramas para dar protagonismo a todos aquellos personajes de la serie de televisión, que realmente son muchos. Downton Abbey, la serie y también por extensión las películas, nos narran los acontecimientos, las costumbres y las tradiciones que ocurren dentro de un castillo, el castillo o una gran hacienda llamada Downton Abbey, en donde viven el conde de Grantham, su condesa, su mujer, sus hijas y también todo lo que es la servidumbre. Y claro, la diferencia de clases también nos las expone de una manera clara y meridiana en lo que son evidentemente el comportamiento de los personajes que ya vimos en la serie, pero también lo vamos a ver de una manera realmente excepcional dentro de lo que es la película. La verdad es que Downton Abbey, una nueva era, no es un film realmente, como os diría yo, para todos los públicos. Es un film donde se expresan, digamos, las emociones, digamos, los sentimientos, pero tenemos que enfocarlos siempre desde el punto de vista de las vivencias y de unas personas que vivieron, o que en teoría, dentro de lo que es el guión de la película, vivieron hace 100 años y dentro de unas clases sociales muy determinadas. Entonces el comportamiento de ellos nos puede llegar a chocar un poquito. Pero, por ejemplo, a diferencia de cómo enfocan la puesta en escena otros directores o otras directoras incluso, y me estoy refiriendo a la película Mujercitas de Greta Gerwig de hace unos años, que aquí tenéis la review aquí en el canal, el comportamiento que le dan los ingleses a las interpretaciones dentro de sus películas de época es totalmente diferente al comportamiento que hacen los norteamericanos dentro de lo que son los films de este género. Los ingleses están mucho más arraigados dentro de sus costumbres y tradiciones a lo que es un comportamiento determinado. Sin embargo, por ejemplo, las chicas de Mujercitas, los que eran las protagonistas, se comportaban a veces en esta película de Greta Gerwig de hace unos cuantos años, del 2019, como si fueran chicas del siglo XXI, algo que es completamente impensable dentro de lo que sería un drama de época de la cinematografía inglesa.
Es decir, que la puesta en escena, en líneas generales, está tan cuidada que las películas de época británicas, y Downton Abbey, Una nueva era, no es una excepción, es como una gigantesca máquina del tiempo que realmente nos traslada a otras épocas y que nos hace vivir las costumbres y tradiciones de otro país, de otros personajes pertenecientes a diferentes clases sociales, pero que realmente sus costumbres y su manera de comportarse ante las situaciones y de reaccionar ante determinados momentos o aspectos de la vida no tiene nada que ver con las reacciones que nosotros podamos tener hoy en pleno siglo XXI. Por eso a mí las películas de época siempre me ha llamado mucho la atención, porque es observar el comportamiento de unos personajes que ya no están, es decir, de unas costumbres que ya no están vigentes. Aunque se puede decir, casi sin temor a equivocarse, que los ingleses siguen conservando muchísimo de esa tradición, de esas tradiciones que reflejan realmente en sus películas de época. Entrando dentro de lo que es el guión propiamente dicho, de lo que es la historia, Downton Abbey tiene dos líneas narrativas claramente diferenciadas. Por una parte, dentro de lo que es el elenco de actores, que ya os digo, están Maggie Smith, Hugh Bonneville, Elizabeth McGovern, Jim Carter, Imelda Staunton, Michelle Dockery, y luego tenemos a Laura Haddock y a Dominic West como artistas invitados. Vamos a tener dos historias realmente importantes, dos líneas narrativas que luego serán complementadas con otras subtramas. Pero que estas dos líneas narrativas están definidas de una manera tan deliciosa, tan clara, tan concisa, que una de ellas, digamos que es como más divertida que la otra, una nos podemos identificar más o menos una con otra, pero que realmente son muy distintas. Pero dentro de una misma película, la verdad es que le da una densidad y una complejidad que ya no tuvo la anterior película, que no tuvo realmente la película anterior de Downton Abbey. Por eso yo creo que esta película, en lo que se refiere a lo que es el guión y al argumento, es bastante más densa que la anterior. Una de las primeras tramas, mejor dicho, de las dos tramas que tenemos, la primera, que es la principal, la que se nos dio a entender en el tráiler, es que Maggie Smith, la condesa viuda de Grantham, ha heredado, fíjate si ya es mayor el personaje de Maggie Smith, de un antiguo amante, se supone, una villa en el sur de Francia, lo que hará replantearse viajar a lo que es el conde de Grantham y muchos de los personajes de lo que es la película hacia el sur de Francia, cambiando de ambientación por completo y hasta cierto punto también de puesta en escena. Veremos también muchas costumbres de las fiestas de lo que eran los años 20, acopladas a lo que es el entorno de una villa francesa, en lo que es la trama principal de la película, y en donde realmente el legado y la descendencia de lo que es la condesa viuda, que es su hijo, Robert Crowley, es decir, el conde de Grantham actual, verá como su legado, como su descendencia, incluso él mismo, se pone en duda de dónde ha venido. Aunque evidentemente no quiero soltar spoilers muy fuertes porque claro, es una película que ha sido estrenada en los cines hace muy poquito y que en formato físico ha salido prácticamente hace nada. Pero a mí me gustaría, dentro de este comentario, dentro de esta videocrítica, cargar mucho más las tintas en lo que es la segunda línea argumental, que para mí es la que tiene más peso específico dentro de la película y sobre todo, desde el punto de vista cinéfilo, es la que más nos interesa. Y es que hay un productor que quiere rodar una película en el castillo de Downton Abbey. Estamos hablando de una época que se desarrolla en el año 1929, fin de lo que es el cine mudo y ampliación, mejor dicho, incorporación de lo que es el sonoro a lo que son las películas, evidentemente. Entonces, todo lo que va a ser la trama, esa segunda subtrama, va a ser el rodaje de una película en Downton Abbey, donde asistiremos a un auténtico making of de cómo se filmaban las películas en los años 20, de cómo eran las cámaras, de cómo era el tratamiento de los actores y también una crítica a lo que son los actores en sí mismo. Es decir, que dentro de Downton Abbey, Una nueva era, tenemos en la segunda, digamos, trama principal de la película, de las dos tramas principales en la segunda trama, y digo segunda trama principal porque luego hay muchas subtramas de todos el resto de personajes, tendremos, digamos, lo que se denomina cine dentro del cine. Es decir, tendremos un auténtico making of de cómo se filmaba una película en el año 1929 y que tendrá un punto de vista y unas pinceladas de humor en donde los personajes de Downton Abbey, Michelle Dockery,
lo que es Lady Mary dentro de la película, tendrá un gran protagonismo y que será prácticamente como la protagonista de esta nueva película. Y es más, voy a ir más lejos, ya no solo un homenaje a lo que es el cine dentro del cine, sino que también en esta subtrama se expone un clarísimo homenaje a lo que es un homenaje a la película Cantando bajo la lluvia. Nos recordará mucho a la película Cantando bajo la lluvia, porque Laura Haddock, lo que es la protagonista o una de las protagonistas invitadas a esta película, se puede decir que interpretará, digamos, como a un clon, a una hermana gemela de Jean Hagen, la que era una de las protagonistas de Cantando bajo la lluvia, la que tiene esa voz de excesivamente aniñada, que no sabía realmente hablar y que tiene que ser doblada en la película por Debbie Reynolds. Pues aquí en esta película, la protagonista, digamos, de las películas mudas, interpretada por la actriz Laura Haddock, a ella pues la vanaglorian todo lo que son los miembros de la servidumbre, pero realmente luego verán que esa estrella de Hollywood realmente no es tan estrella, no tiene, digamos, una buena educación y sobre todo no sabía hablar. Lo que nos da a entender que realmente muchas de las estrellas de cine mudo, como nos da a entender la película, realmente sabían mucho gesticular, pero a la hora de hablar tenían muchísima dificultad. Y veremos cómo Lady Mary hará realmente de Debbie Reynolds y terminará doblando al personaje de Laura Haddock dentro de la película, provocando muchas escenas cómicas al estilo de Cantando bajo la lluvia. Por lo tanto, se puede decir que Downton Abbey no funciona solo como una película de época al uso, sino que también funciona como una película de cine dentro del cine, porque es un homenaje al cine que se hacía dentro del marco histórico donde está emplazada la propia película. Si la película se desarrolla en 1929, como así se nos da a entender, evidentemente asistiremos al rodaje dentro de lo que es el castillo de Downton, al rodaje de una película muda de 1929 que posteriormente se transformará en sonora. Pero serán los protagonistas, mejor dicho, los protagonistas de Downton, la servidumbre, realmente lo que es también Lady Mary, los que cambiarán esta película por completo, cambiándola de lo que es el mudo al sonoro. Es decir, que ha querido Julian Fellowes en su guión que los protagonistas de Downton Abbey, sus personajes, pasen también a la historia del cine, dentro de lo que es el marco histórico de la película. Porque fijaos que, digamos, la hija de unos condes y la servidumbre darán un vuelco a una producción de Hollywood, haciendo que de producción muda se pase a producción sonora y que sea Lady Mary la que tenga realmente que doblar realmente a la protagonista del film, en un clarísimo homenaje a la Jean Hagen de Cantando bajo la lluvia, que además estaba doblada en la película, evidentemente dentro del guión de la película, por el personaje de Debbie Reynolds. Aunque realmente en la película de Cantando bajo la lluvia, Jean Hagen tenía una voz excepcional. Es más, fijaos, y si me permitís el inciso, cuando Debbie Reynolds canta en la película, no es la voz de Debbie Reynolds, sino que era la voz de Jean Hagen. Es decir, fijaos el juego que hay. Debbie Reynolds, en el guión, dentro de la película, dobla a Jean Hagen, pero en la película realmente, es decir, cuando se estaba filmando, era la voz, cuando cantaba Debbie Reynolds, era la voz de Jean Hagen. Y esto es lo que se nos quiere dar a entender en Downton Abbey, una nueva era. Es decir, como un homenaje de cine dentro del cine. Y eso realmente yo creo que para los cinéfilos es el punto, o dentro de las líneas narrativas, es el punto de interés que vamos a darle, digamos, más preponderancia, más importancia. Porque ha querido aquí Julian Fellowes realmente pues hacer una especie como de gigantesco homenaje. Luego, dentro de lo que son las subtramas, pues tendremos evidentemente pues las subtramas pues de lo que es la condesa viuda, que es el personaje de Maggie Smith. Tendremos más subtramas de lo que es la boda al principio de la película, y otras tantas de muchos personajes que harán ir evolucionando a todos y cada uno de ellos. Veremos cómo se acerca un nuevo mayordomo a Downton, nuevo entre comillas, porque el señor Barrow, el que era entonces mayordomo de Downton al principio de esta película, como muchos recordaréis, era homosexual. Y entonces se encontrará, digamos, en ese grupo de personajes que van a rodar la película al amor de su vida, y que terminará realmente dejando Downton, pues prácticamente
pues a instancias de un nuevo mayordomo que no quiero revelar quién es, pero que forma parte del elenco de la película. Dentro de lo que es el apartado interpretativo se puede decir que Downton Abbey, si ya es una película que roza la perfección en todo lo que es la puesta en escena, ya os digo que los ingleses para eso son absolutamente maravillosos, todo lo que hacen con los decorados, el vestuario y la manera que tienen los ingleses de comportarse de cara a la cámara, porque su comportamiento dista mucho de otras películas de época que parecen realmente como hechas para el siglo XXI, o mejor dicho, cuyos personajes parecen del siglo XXI y no 100 o 150 años atrás, tenemos que hablar nuevamente de unos actores que ya dominan su personaje de una manera total y absoluta. Tanto Hugh Bonneville como Elizabeth McGovern, que son el matrimonio de los condes de Grantham, ya no solo es que dominasen su personaje de cara, evidentemente, a lo que era la serie y la nueva película estrenada en el 2019, es que aquí ya prácticamente se puede decir que son los condes de Grantham para lo que es el público en general. Porque es que además tienen una familiaridad con sus personajes que pertenezcan a la clase que pertenezcan los personajes, son claramente identificables para lo que es el público. Es decir, yo no pertenezco a la clase alta, pero evidentemente yo me puedo identificar con el personaje del conde de Grantham con una serie de circunstancias que les van a ir ocurriendo dentro de la película, dentro de lo que son las tramas principales. Luego también es una película que nos habla, ya os digo, de la alegría, pero también de la tristeza, porque ya os digo que ocurren tanto acontecimientos alegres como tristes, pero también es una película que nos habla sobre la soledad de algunos personajes. La soledad, por ejemplo, de Lady Mary, que es un personaje que no acaba de encontrar, digamos, al amor de su vida, que ya lo fue realmente en uno de los personajes de las primeras temporadas, pero que cuando este personaje falleció, Lady Mary es un personaje que no acaba de encontrar, digamos, como su sitio en el mundo. Es un personaje que deambula por la película, no lo hago en el sentido peyorativo, ni mucho menos, pero que es un personaje cuyos sentimientos, me voy a explicar mejor, cuyos sentimientos deambulan por la película y que no acaba, por muchos pretendientes que salen, no acaba por encontrar al amor de su vida, porque digamos que ella va a estar muy ligada, debido a los acontecimientos que ocurrieron al final de la película, a lo que es, digamos, el castillo de Downton Abbey y a todo lo que es esta gigantesca hacienda. Y tendrá que sustituir a otros personajes que ya, si hay una tercera película, que ojalá la haya, pues evidentemente ya no estarán ahí. Y que Lady Mary tendrá que retomar un papel, retomar unas funciones y unos trabajos que desde un principio ya no estaba destinada a que fuera así. Pero Lady Mary en esta película se nos enfoca como un personaje muy fuerte, realmente fuerte, que tiene que hacer ya, digamos, de tripas corazón en muchísimos momentos de la película, y que tiene que llevar el control y el dominio absoluto de esa gran hacienda, de ese gran castillo que es Downton Abbey. También Downton Abbey, una nueva era, nos habla de lo que fueron las ilusiones perdidas, de un personaje, del personaje de Jim Carter, que fue el antiguo mayordomo de toda la familia, pero que verá cómo a lo mejor sus antiguas funciones son retomadas, aunque ya en la serie se nos había indicado anteriormente que ya era excesivamente mayor para hacer de mayordomo del castillo de Downton Abbey, pero que en esta película le volvemos a ver retomando sus funciones, y también esa función que tenía como si fuera un segundo padre de Lady Mary. Lady Mary siempre había sido un personaje que había tenido en el señor Carson, en el personaje interpretado por Jim Carter, digamos, una relación afectuosa muy profunda, en lo que se refiere a unos sentimientos paternofiliales en ese sentido. Lady Mary quiere a su padre, pero también prácticamente Jim Carter, el personaje del mayordomo principal, se puede decir que siempre había estado presente en su vida. Y vemos a Lady Mary que muchas veces se abraza al personaje del señor Carson, al personaje de Jim Carter, porque forma parte ya de su vida, forma parte de lo que han sido de sus vivencias en el castillo de Downton, forma parte de lo que han sido muchas de las decisiones que ha tomado a lo largo de lo que era la serie de la anterior película, y que el señor Carson también ha sido protagonista de las mismas. Es decir, Downton Abbey, una nueva era, no es una película que nos hable, aunque estamos hablando de lo que son personajes de clase alta y personajes de lo que es la servidumbre de clase media, no nos habla de lucha de clases. Es decir, Downton Abbey, digamos, se puede decir que huye de esos convencionalismos
Y lo que nos hace en esta película, también en las anteriores, pero en esta película lo vemos muchísimo más enfocado de una manera mucho más incisiva, es a las relaciones que hay entre la servidumbre, pero también sobre lo que son los amos del castillo y sobre lo que es Lady Mary, sobre lo que son los condes de Grantham, sobre lo que es la servidumbre realmente, muchas relaciones entre ellos. Es decir, es como si esa línea que define las dos clases se fuera difuminando cada vez más para presentarnos a todos por igual. Es decir, no hay lucha de clases, no se cae en esos convencionalismos en Downton Abbey, una nueva era. Lo que se refiere al ritmo de la película y al guión también, realmente hay que hablar de una manera profunda sobre este aspecto. Las películas de época, desde un primer momento, tienes que hacer una presentación de lo que es, evidentemente, en la época donde están inscritas o donde están desarrolladas estas historias, pero Downton Abbey, una nueva era, es una película que, al igual que la anterior, ya parte con ventaja. Ya parte con una ventaja de que los personajes ya han sido presentados en la serie, han sido desarrollados, nos hemos ido acostumbrando a ellos, los hemos ido cogiendo cariño. Entonces aquí, la película, se puede decir que al igual que en la anterior, Downton Abbey, una nueva era, se puede decir que despega desde el primer momento del film. Es decir, desde la primera, digamos, desde los títulos de crédito, donde ya se aprovechan los mismos títulos de crédito, para contarnos una historia, se puede decir que después de los títulos de crédito, la película entra de lleno en las tramas de una manera muy directa. Porque si tenemos que desarrollar el arco narrativo de unos cuantos personajes dentro de lo que es la servidumbre, dentro de lo que es la clase alta, dentro de lo que será la trama en el sur de Francia y la trama de cine de dentro del cine, de esos productores que llegan a Downton Abbey para rodar una película, se puede decir que dentro de estos gigantescos arcos narrativos ya tenemos los personajes presentados. Y lo único que tenemos que hacer, digamos, es hacerlos evolucionar poco a poco dentro de los 120 minutos que dura esta película. Pero digamos que al estar ya presentados, se puede decir que esta película no tiene una presentación de personajes, sino que tiene nudo, es decir, nos mete dentro de la trama, y desenlace. Es decir, para darle más ritmo al film y que este no decae dentro de los 120 minutos, se puede decir que se prescinde totalmente de lo que es la presentación de personajes. Sí se presentan, evidentemente, algunos personajes de lo que son las dos subtramas, de lo que son los personajes del sur de Francia, donde van los condes de Grantham aquí a ver la herencia de la condesa viuda, pero también los personajes de la trama de los productores que van a rodar la película. Es decir, que la presentación de personajes se reduce al mínimo en este film. Es decir, Julian Fellowes en su guión lo que nos propone es una película en donde nos metemos de lleno en el nudo. Los personajes ya están presentados, no vamos a perder tiempo en presentarlos más. Y entonces la película despega desde el primer minuto. Si hubiese habido que presentar personajes desde el primer minuto, la película tardaría un poquito en despegar hasta que ya cogemos la trama de la película y decimos, venga, ya después de la trama de los personajes, ahora viene lo bueno, ahora ya nos metemos en vereda y ya viene la trama. En Downton Abbey, una nueva era, desde el primer minuto ya estamos dentro de la trama de la película. Dentro de esas dos tramas que os he mencionado, dentro de lo que era el apartado del guión, cuando lo hemos analizado un poquito. Es decir, que parte Downton Abbey, una nueva era, de esa ventaja, no tener que presentar personajes. Y la trama va a toda velocidad. Puede ser que el defecto que le encuentre yo a esta película es que las escenas, la mayoría de ellas de esta película, digamos que tienen una duración muy pequeñita, muy cortita. Realmente muy cortita. ¿Por qué? Pues porque realmente tenemos tantos personajes que desarrollar dentro de lo que es la trama. Ya no son los principales protagonistas, sino los invitados, que realmente yo creo que sería una película que es tan densa en el guión y tan densa en el argumento, que yo creo que 20 minutos, un cuarto de hora, incluso, me voy a atrever a decirlo, media hora más de película, no le hubiese venido mal. Para haber desarrollado, mejor dicho, sí, desarrollado las secuencias un poco de una manera más amplia y más desahogada. La verdad es que tú estás viendo la película y el guión es tan acelerado que hay veces que te cuesta seguir. Tienes que estar atento a todo lo que son los diálogos, las subtramas que tiene la película. Es que claro, cuando teníamos la serie de televisión teníamos a tantísimos personajes que claro,
al volver a repetirlos en las películas le tenemos que dar una pequeña subtrama a todos y cada uno de ellos. Pero claro, no le vamos a dar el mismo peso específico a todas las tramas y a todos los personajes por igual. Porque es que si no, pues la película se nos haría muchísimo más larga. Pero yo creo que unos cuantos minutos más de metraje, 20 minutos más incluso, me atrevería a decir, yo os digo que media hora, no le hubiesen venido mal a la película. Porque el montaje es excesivamente, digamos, rápido. Es decir, las películas de época inglesas siempre han tenido, o uno de los puntos fuertes es que su trama ha sido sosegada, tranquila, dejando respirar a los personajes. Pero aquí se ha americanizado un poco lo que es el ritmo de la película. Y el film va a toda velocidad. Solo a mitad de película, aproximadamente, cuando ya las tramas se han establecido de una manera muy densa, es cuando ya los personajes empiezan a respirar, las secuencias vuelven a ser un poquito más largas, pero hay tramas y subtramas dentro de la película que realmente son prácticamente segundos. Son 15-20 segundos y plaf, se salta otra trama. 15-20 segundos y se salta otra trama. Y claro, eso puede ser un tanto agotador para el espectador. Yo os digo que en ese sentido Julian Fellowes, el guión es muy ambicioso. Puede que excesivamente ambicioso, pero también está desarrollado y filmado con una planificación muy ajustada, muy rápida y con un ritmo absolutamente agotador. Puede que ese sea a lo mejor, bajo mi punto de vista, un pequeño punto negro dentro de un mar de virtudes. Porque Downton Abbey ya os digo que es una película que el guión en ese sentido está milimétricamente calculado para que todos los personajes tengan su momento de protagonismo, para que todos ellos evolucionen, y no es fácil hacer evolucionar a entre 20 y 25 personajes que todos son importantes dentro de la película, con dos tramas principales, con otras tantas subtramas, y con diferentes puestas en escena, todo lo que es la parte de cine dentro del cine en Inglaterra, todo lo que es la parte de lo que es el sur de Francia sobre esa herencia que ha tenido la condesa viuda interpretada por Maggie Smith. Es decir, tenemos mucha trama y muchas subtramas, es decir, dos tramas principales y muchas subtramas que bajo mi punto de vista hubiesen necesitado más minutos para dejar respirar un poco a los personajes en ese sentido. Pero que la película se ve bien, es decir, la película se deja ver en el sentido de que se puede seguir fácilmente. Pero claro, hay algunas secuencias que si te las pierdes, es decir, porque comentes la película, como en mi caso con tu mujer, evidentemente puedes decir, ahí va, parece que me he perdido algo y tengo que dar un poco marcha atrás. Porque ya os digo que el ritmo es muy acentuado. Se puede decir que el ritmo, ya os digo que en algunos momentos llega a ser incluso hasta agotador. Otro de los puntos fuertes que tiene la película de Downton Abbey, Una nueva era, para mí, indudablemente, ya dentro de la puesta en escena, es el diseño de vestuario. El diseño de vestuario ha cambiado respecto a la serie y a la anterior película. Ya nos metemos dentro de lo que son finales de los años 20 y todo lo que es la moda de aquella época queda perfectamente plasmada. Dentro de lo que fueron los años 20, esos locos años 20, los años de la Belle Époque, los años del periodo entre guerras, todo eso lo vemos, y hay incluso momentos de la película que a mí me recuerdan mucho a la película del Gran Gatsby, de Jack Clayton, que la tenéis aquí comentada en el canal, respecto de la trama que se desarrolla en el sur de Francia, porque hay una fiesta parecida a las que ocurrían en el Gran Gatsby, la versión de Jack Clayton, no la de Baz Luhrmann, que prácticamente está como calcada en lo que se refiere al vestuario, en lo que se refiere a la música evidentemente que se toca dentro de la película, dentro de una orquesta, dentro del estilo de lo que era evidentemente la música de los años 20, el Charleston, que estaba de moda en aquella época. También ese cambio de puesta en escena lo vemos en los automóviles, en los coches. Es decir, todo está pensado de una manera tan, ¿cómo os diría yo?, tan milimétrica, tan exacta, que se puede decir que la puesta en escena, el vestuario, todo lo engloba dentro de un concepto de dirección artística que dices, es que no puedes diseccionar una cosa sin tener que tocar otra, no puedes analizar un concepto sin tener que tocar otro. Por eso hay veces que en este comentario me estoy saltando de lo que es el vestuario y la dirección artística, porque todo forma como un todo indisoluble, ya os digo. Pero debido ahí la perfección dentro de la puesta en escena de lo que es el director. Simon Curtis, que si mal no recuerdo fue el productor
de la anterior película de Downton, y que no había rodado ningún capítulo de lo que era la serie, pero que aquí se nos antoja como un director que realmente le sabe dar un ritmo absolutamente absorbente a todo lo que es la trama. Otra de las cosas que se mantiene intacta de esta película respecto tanto del anterior film como de la serie original es la maravillosa y la inolvidable partitura, la banda sonora de la serie, que aquí se sigue manteniendo y que se utiliza dentro de los momentos clave de lo que es el film. Evidentemente la película tiene una banda sonora que es particular, pero el tema principal de los títulos de crédito de Downton Abbey se sigue conservando en la serie de una manera como os digo yo, como muy omnipresente. Es decir, se tira mucho de lo que es el tema principal de la película, pero para bien. Hay series y películas donde la banda sonora es tan omnipresente, que toma ya protagonismo propio. Pero es que aquí los ingleses, como ya os digo, todo lo hacen de una manera tan calculada y tan milimétrica que lo que hacen realmente con la banda sonora es como si fuera un elemento más o un protagonista más, que está ahí para fortalecer los momentos tanto cómicos como dramáticos. También Downton Abbey, una nueva era, es una película que destaca por esto último que acabo de decir. Es una película que en esencia pertenece al género del drama de época, pero también no renuncia a un sarcástico y a veces muy inteligente sentido del humor. Es decir, es un sentido del humor que aparece como de la nada, que nos endulza la película y que a su vez la hace incluso mucho más llevadera de lo que es en realidad. Pero que es un tono, mejor dicho, es un sentido del humor como muy british, muy inglés. Y cuando digo muy inglés, lo digo en el sentido de que es un sentido, ¿cómo diría yo? Es un sentido del humor que aparece en determinadas secuencias, pero que el espectador no se lo espera. Es decir, estamos dentro de una secuencia dramática y de repente salta la chispa de humor. Pero esa chispa de humor no quita dramatismo en absoluto al resto de secuencias y por lo tanto a la película. Estamos, ya os digo, dentro de lo que es una película dramática. Y dentro de esa película dramática no quiere decir que no haya elementos de sentido del humor, que en esta película también los hay. Pero que están no metidos con calzador, sino que están enfocados muy inteligentemente. Digamos que están, filmados en los momentos más oportunos y que llenan la película, en ese sentido, de algunas situaciones graciosas. No necesariamente que tenga que ser diálogos, sino que son las situaciones graciosas las que surgen como de la nada. En ese sentido, el guionista Julian Fellowes, para mí eso es un gran maestro. Acordaos que Julian Fellowes ganó un Oscar en el 2001 por una película que podría estar perfectamente anclada en la misma época, que de hecho lo está, que Downton Abbey, que fue la película Gosford Park, que tenéis aquí también comentada en el canal hace ya tiempo. La verdad es que en ese sentido, para mí, Downton Abbey, una nueva era, poder volver a ver a todos los personajes de una serie y de una película, la anterior a esta, que son muy entrañables, que muchos de ellos son muy bondadosos, que todos ellos tienen rasgos de una familiaridad para que nos vayamos acostumbrando e identificando con ellos. Esto es un aspecto muy importante. Es como volver a reunirte con un amigo que tenías, como diría yo, que tenías olvidado desde hace ya un tiempo y que le vuelves a ver después de muchos años. Esto es algo que yo creo que incluso muchos críticos de cine han coincidido en ello. Es decir, es Downton Abbey como la película del irlandés de Martin Scorsese, donde están Joe Pesci, donde están Al Pacino, Robert De Niro, y dirigidos por Martin Scorsese. Es como toda una reunión de viejos amigos en lo que ves nuevamente al conde de Grantham, a lo que es su austeridad, a lo que es el sentido del humor sarcástico de la condesa viuda, interpretada nuevamente y magistralmente por Maggie Smith, con ese diseño de vestuario tan ampuloso y con esa elegancia que desprenden actrices como Michelle Dockery, como Elizabeth McGovern, esos valores tan tradicionales y tan clásicos que a lo mejor para algunos les supone incluso un tanto hasta retrógrados, pero que son absolutamente deliciosos, del mayordomo Carson, interpretado magistralmente nuevamente por Jim Carter, y además la frescura que aportan unos nuevos intérpretes, Laura Haddock, que ya os digo, hace de actriz de Hollywood, que es como esa actriz que todos vanaglorian, pero que cuando abre la boca lo estropea absolutamente todo, porque evidentemente ella es pura imagen en el cine mudo, pero que cuando
tiene que hablar realmente, cuando tiene que hablar lo destruye por completo, esa imagen idílica. Incluso la servidumbre, todos ellos se quedan patidifusos cuando ven salir del coche a la estrella de cine de Hollywood y luego se dan cuenta cuando empieza a hablar que no tiene ni el porte, ni la elegancia, ni la educación que realmente ellos habían imaginado respecto a las estrellas de cine. En ese aspecto, Downton Abbey, en esa trama que es de cine dentro del cine, digamos que Downton Abbey homenajea al cine, pero también lo critica. Porque fijaos, todos son actores, pero están criticando lo que es su trabajo. Uno de ellos, uno de la servidumbre, dice, bueno, son realmente actores, ¿qué se puede esperar de ellos? Cuando realmente todos son en la serie actores, claro, por supuesto. O sea que en ese sentido Downton Abbey se ríe como de sí misma, se ríe del concepto de interpretación en esa trama de cine dentro del cine tan sumamente fabulosa que tenemos dentro de la película. Además vemos dentro de lo que es esa trama de cine dentro del cine un auténtico making of, porque vemos cómo llegan con lo que son los automóviles, cómo aparecen los cameraman, cómo empiezan a filmar la película cuando las escenas no salen bien. Corten, venga, vamos a retomar con las antiguas claquetas, que seguramente ya a lo mejor ahora son digitales o ya no se utilizan, pero con aquellas antiguas claquetas decían toma uno y venga, acción, y empiezan los actores y venga y venga. O sea que en ese sentido Downton Abbey funciona como una película de cine dentro del cine, pero de una manera absolutamente deliciosa. Y ya os digo, el homenaje que hace a Cantando bajo la lluvia es absolutamente delicioso, delicioso. Luego ver a Michelle Dockery, al personaje de Lady Mary, cómo dobla al personaje de Laura Jado, cómo dobla a esa estrella de cine y cómo su voz queda mucho mejor, nos retrotrae evidentemente a la película de Stanley Donen y de Gene Kelly. Y dices, o sea, ya sabemos por dónde ha querido ir Julian Fellowes y también lo ambicioso que ha sido en su puesta en escena a la hora de elaborar la trama de cine dentro del cine. Pero claro, también está otra trama, digamos, más clasicista, por así decirlo, más clásica, mejor dicho, que es la trama que se desarrolla en el sur de Francia, en donde ya os digo que la condesa viuda hereda una hacienda que perteneció a un antiguo amante suyo, amante cuyo hijo, Robert, el actual conde de Grantham, empieza a dudar, decir, bueno, yo desciendo de mi padre o realmente desciendo de uno de los amantes de mi madre. Es decir, aquí se nos revela el personaje de Maggie Smith, dentro de la evolución del personaje, como una mujer un tanto casquivana en ese sentido, como diciendo, dentro de la serie y las películas hemos visto que la condesa viuda, antes de ser condesa, por así decirlo, se puede decir que tuvo una vida bastante... Hombre, no voy a decir que se dedicó al oficio más antiguo del mundo, pero que tuvo una vida bastante alegre, porque tuvo un amante ruso, también ahora sabemos que tuvo un amante francés, luego estuvo... que para la época evidentemente era algo escandaloso, para evidentemente 1860, 1870, y que claro, en la actualidad 1920, en la época en donde se desarrolla la película, pues se sigue viendo dentro de la película como un auténtico escándalo en ese sentido. Es decir, Maggie Smith interpreta a la condesa viuda que, como dice en una de las secuencias, dice, es que no quiero que me veáis como una casquivana, como una casquivana, pero que realmente se puede decir que se da a entender que lo era, es decir, que tuvo sus aventuras dentro de lo que fue su vida realmente. La verdad es que en ese sentido, Downton Abbey, una nueva era, es una película que, como yo os he estado hablando del argumento, la puesta en escena, las tramas, las subtramas, es una película llena de matices, que está llena de alegrías, está llena de emociones, de sentimientos, de tristezas, y marca el fin de una era y el comienzo de otra. Como dice en el título, digamos que Downton Abbey, una nueva era, nos abre las puertas a un nuevo Downton Abbey. A un nuevo Downton Abbey, y los que hayáis visto la película seguramente ya sabréis a lo que me refiero. A mí me gustaría que se hiciera una tercera parte para cerrar ya la trilogía, y eso que no soy... Aunque tampoco que dilataran mucho la historia de los personajes, no vaya a ser que evidentemente pues les llegáramos a coger manía. O que evidentemente la calidad de la serie fuese en detrimento debido a que se hicieran más películas. Pero si Julian Fellowes, el guionista, sigue estando al pie del cañón, si seguimos teniendo a los mismos actores haciendo de esos inolvidables personajes que son capaces de alegrarnos, de entristecernos, yo viendo la película os digo que me he reído, he llorado, lo he pasado estupendamente bien. Es decir, dentro de una película de época británica donde todo parece como más encorsetado, la verdad es que Downton Abbey, una nueva era, es como un soplo de aire fresco
de aire fresco a lo que es el cine de hoy. Es una lástima que películas de época de esta índole nos tengan que llegar con cuentagotas. Yo creo que desde el año 2019, que tuvimos Downton Abbey y Mujercitas, hasta ahora, películas de época así destacables realmente no hemos tenido de importancia prácticamente ninguna. Y es una lástima porque, claro, también son producciones que también requieren de un compromiso por parte de los directores, productores, del equipo artístico y técnico por transportarnos a una era donde las costumbres, las tradiciones sean completamente distintas. Pero es que ese es el punto fuerte de las películas de época, transportarnos, o que sea como una máquina que nos transporta, digamos, a otros mundos, digamos, no a otros mundos, sino a otras épocas en donde la vida se veía de una manera muy distinta. Muy distinta, y a través de los ojos de los personajes de Downton Abbey vemos la vida, digamos, ¿cómo os diría yo? Vemos la vida de un modo muy claro. Se puede decir que Downton Abbey, una nueva era, nos habla de la vida. Nos habla de la vida en el sentido de que algunos tienen que morir para que otros tengan que nacer. En ese sentido, os digo que Downton Abbey, una nueva era, es una película que tiene tristezas y emociones. Porque es como la vida misma. Nos habla como la vida misma, porque para que algunos nazcan, otros tienen que morir. Y realmente eso es lo que a veces entristece la producción, pero también la llena de esperanza y de una nueva visión. Personalmente, a mí me gustaría saber qué es lo que sigue ocurriendo con estos personajes, porque yo desde el año 2010, y estamos al año 2022, los he cogido ya casi 2023, en cuestión de pocos meses, ya forman parte de la cultura pop, forman parte también de mi vida, y yo no quiero pensar que este ha sido el final del camino. La verdad es que los Crowley en Downton Abbey llevan 12 años pues edulcorando y siendo parte también de la cultura de muchos millones de personas en el mundo entero, y a mí me gustaría que, al igual que se hacen 50.000 series de la Guerra de las Galaxias y 50.000 películas completamente innecesarias, yo creo que el cine hoy en día es tan necesario de esta clase de películas. Películas que nos hablen sobre la vida, películas que nos hablen sobre emociones, sobre tristezas, sobre sentimientos pasados, sobre cómo afrontar los problemas, y todo ello enfocado desde un punto de vista adulto, sereno. Algunos dirán encorsetado, algunos dirán demasiado tradicional, pero en donde algunos dicen todo esto, yo expongo que Downton Abbey, una nueva era, es como una película que es como una especie de lección de vida, porque nos habla de muchísimas cosas en un guión de una película de 2 horas de metraje, pero que nos habla sobre en busca de la felicidad, sobre la soledad, sobre el miedo a la enfermedad, también sobre los fallecimientos, sobre los nacimientos. Es una película que lo abarca todo. Es una película que tiene una gran densidad y riqueza dentro de su argumento, como las grandes películas de época. Para mí, Downton Abbey, una nueva era, es una película que lo abarca absolutamente todo, en lo que es emociones, sentimientos, que tiene unas interpretaciones fantásticas, porque todo el elenco de actores está ya muy acostumbrado a sus personajes, todo lo contrario que Ewan McGregor con Obi-Wan, donde había perdido el control de su personaje desde el primer capítulo. Aquí, evidentemente, estamos hablando de una superproducción inglesa, británica, de época. Y hablar de una película británica de época conlleva muchas cosas, conlleva muchos matices históricos, conlleva muchos elementos como las interpretaciones, como es la manera de llevar el vestuario, como es la manera de comportarse, como es la manera de reaccionar ante diferentes situaciones y aspectos de la vida, que hoy, ya os digo, no reaccionaríamos de la misma manera. Pero es una lección de vida de cómo reaccionar ante muchas cosas de una manera contundente, sobria y evidentemente con la cabeza puesta entre los hombros, por así decirlo. Se puede decir que Downton Abbey, una nueva era, es una película que lo abarca todo. Es una película que es absolutamente perfecta en su puesta en escena, en su dirección artística, en su vestuario. Es una película que no hace grandes alardes de todo lo que muestra, pero lo muestra de una manera elegante, lo muestra de una manera muy concisa,
debido a una planificación, yo os digo, muy estudiada y un montaje con un ritmo aceleradísimo, que yo os digo que para que los personajes hubiesen podido respirar un poquito más, yo le hubiese añadido un poco más de metraje. Pero que aún así Downton Abbey, una nueva era, es una auténtica delicia de película. Es una de las pocas películas que merecen la pena seguramente de este año. Downton Abbey, una nueva era, es de esas películas de época que a mí, cuando la he visto, me ha llenado de alegría, me ha llenado de tristeza, me he reído, he llorado, pero es una película que después de verla tienes en tu interior un torrente de emociones. Downton Abbey, una nueva era, nos sigue, digamos, nos permite reencontrarnos con unos personajes que parece que ya forman parte de tu propia familia. No me extiendo más. La verdad es que Downton Abbey, una nueva era, yo en ese sentido he visto colmadas mis expectativas, incluso superadas en algunos momentos, y yo espero que Julian Fellowes pueda seguir deleitándonos con lo que es la historia de estos personajes absolutamente entrañables, que yo creo que merecen más metraje y que merecen también más historias, porque seguramente habrá mucho más que contar. Espero que os haya gustado la videocrítica, la review de esta formidable e inigualable joya de la cinematografía británica. Una de las pocas películas que yo creo que merecen la pena este año y que roza la perfección en muchísimos aspectos. Para mí es una película de 10. Una película de 5 estrellas, porque realmente las merece. No hay más que ver algunos fotogramas de la película, cómo se miran, la complicidad que tienen todos los personajes entre ellos debido a tantos años que han trabajado juntos y que hace que las interpretaciones sean perfectas. Es decir, no necesitan los personajes esforzarse porque sus emociones salgan realmente y el espectador se dé cuenta de ellas, sino que realmente se ven prácticamente en esas miradas, en esas expresiones, en esa manera que tienen de enfocar los personajes, los actores, con una dirección absolutamente estupenda, con un guión milimétrico, ya os lo he dicho varias veces, y con una puesta en escena perfecta. No se puede pedir más a una película de época o una película en general. Esta película, digamos que está a años luz del 99,99% de películas que se hace hoy en día. Downton Abbey, una nueva era. Realmente, que quieran disfrutar de una película adulta, seria, hoy en día tienen que ver Downton Abbey, una nueva era. Una nueva era, absolutamente imprescindible, un título absolutamente imprescindible para los tiempos que corren y, por qué no decirlo, para cualquier tiempo. Espero que os haya gustado la crítica, la review, espero que me deis un pulgar hacia arriba, un like, eso me ayudará mucho, y os suscribáis al canal y le deis a la campanita para que no os perdáis ninguno de mis nuevos vídeos. Espero que os haya gustado la review, que veáis Downton Abbey, una nueva era, que tengáis una buena velada y hasta mañana.